La vida es una lucha que no podemos abandonar y además hay que vencer. El alma es un campo de batalla donde Dios y Satanás no cesan de luchar. Es necesario abrir al Señor las puertas de nuestra alma de par en par, entregárselas totalmente, fortificarla con toda clase de armamento, iluminarla con su luz para combatir las tinieblas del error y revestirlas de Jesús, con su verdad y justicia, con el escudo de la fe, con la palabra de Dios, y sólo así triunfaremos sobre el enemigo. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. Así es, queridos amigos, miren, el Padre Pío nos dice que la vida es una lucha. Nunca nos ha dicho, sí, la vida es muy simple y sencilla y no vamos a tener ningún problema. Y nos dice, el alma es un campo de batalla, donde Dios y Satanás no cesan de luchar. Y es como cuando tú sabes, tú conoces tus debilidades y si te toca enfrentar con alguien superior a ti en fuerza, en malicia, ¿tú qué dices? Hermano, ayúdame. Tú que eres más fuerte, defiéndeme. Es lo mismo que tenemos que hacer con Jesús. Y el Padre Pío nos dice, primero entreguemos el alma totalmente al Señor y fortifiquémosla con el armamento, y el armamento es nuestro rosario, y el armamento son nuestros sacramentos, recibir los sacramentos. Así que, si estás en este momento en un combate espiritual, aquí está la solución. Revístete, pídele al Señor fuerzas, acude a los sacramentos, para que tú puedas librar la batalla que estás teniendo ahora. El 29 de noviembre de 1910, el Padre Pío le escribió al Padre Benedetto, su director espiritual, y le explicaba que los ataques del demonio eran implacables y que deseaba ser liberado de esta prueba. El Padre Pío le pidió permiso para ofrecerse a sí mismo como víctima por los pecadores y por las almas del purgatorio. Y le dijo, ahora, mi querido Padre, quiero pedir vuestro permiso para algo. Hace ya un tiempo que he sentido la necesidad de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo ha estado creciendo continuamente en mi corazón, hasta el punto de que ahora ha llegado a ser lo que llamaría una fuerte pasión. He hecho este ofrecimiento al Señor varias veces, suplicándole que derrame sobre mí el castigo preparado para los pecadores y por las almas del purgatorio, aún aumentándola 100 veces más para mí, siempre que Él convierta a los pecadores y rápidamente admita al paraíso a las almas del purgatorio. Pero ahora me gustaría hacer esta ofrenda de mí mismo al Señor en obediencia a usted, o en otras palabras, por orden suya. A mí me parece que Jesús realmente quiere esto. Estoy seguro de que usted no tendrá dificultad en concederme este permiso. En su ofrecimiento incondicional para aceptar todos los castigos preparados para otros, multiplicados por 100, el Padre Pío entrega la clave de su misterio de amor y sufrimiento. El Padre Benedetto le concedió el permiso para ofrecerse al Señor como víctima por los pecadores y por las almas del purgatorio. En una carta fechada el 1 de diciembre de 1910 le contestó lo siguiente:
haga el ofrecimiento del cual usted me habla, Padre Pío, y será el más aceptable al Señor. Extienda sus brazos también sobre la cruz, y al ofrecer al Padre el sacrificio de sí mismo en unión con el amantísimo Salvador, sufra, quéjese y ruegue por los pecadores de la tierra y por las pobres almas en la otra vida que tanto merecen de nuestra compasión en sus sufrimientos pacientes e indecibles. En el nombre a la santa obediencia, el Padre Pío se hizo víctima por la iglesia militante y por la iglesia sufriente. Este ofrecimiento puede explicar su misteriosa enfermedad, sus tribulaciones y sus contiendas y enfrentamientos con los demonios. La humanidad siempre con necesidad de perdón y el sufrimiento de la iglesia purgante siempre con necesidad de expiación. Encontró su víctima en el Padre Pío, quien siguió el camino de la cruz como Jesús, quien fue crucificado para poder redimir a la humanidad y quien después descendió a los infiernos para liberar a aquellos que están esperando la redención, y al Salvador, quien les daría la libertad y les llevaría al cielo. El Padre Pío fue un alma heroica y generosa, quien pensó en los otros, intercedió por los demás, se ofreció a sí mismo como víctima por tantos, de manera que todos fueran salvados, la iglesia militante y la iglesia sufriente. El sufrimiento y el amor fueron los dos caminos por los cuales el Padre Pío se vio obligado a exigirse a sí mismo, y decía: siento que estoy ahogándome en el inmenso océano del amor de mi bien amado. Estoy colmado continuamente con esto. Una vez que se le dio el permiso de hacerse víctima y una vez que voluntariamente se ofreció a sí mismo, las apariciones de las almas de los difuntos al Padre Pío fueron innumerables. Por sus propias palabras, podremos ver cómo estas apariciones ciertamente fueron muy frecuentes, hasta el punto que después de un tiempo ya no se incomodaba con ellos. El Padre Pío fue ciertamente una persona extraordinaria, pero quizás una de las cosas más extraordinarias sobre él fue su simplicidad total y absoluta. Pareció vivir entre este mundo y el próximo, pero esto no lo sacó de su profunda humanidad, la cual fue notada con asombro por todos aquellos que estuvieron en contacto con él. El hecho de que estuvo en unión constante con su ángel custodio, con las almas del purgatorio, con Nuestra Señora la Virgen María y con Jesús, en ninguna forma lo aportó de su humanidad. Por el contrario, lo enalteció, porque la santidad se mide con el grado de humanidad desarrollada. El padre Alessandro da Ripabotoni nos dice lo siguiente: está escrito que los grandes santos no pueden ser soñadores inactivos. Por el contrario, los amantes auténticos de Dios son intensos y perfectamente naturales, humanos y ardientes. Su humanidad ejemplar es sublime, pero esta no es anulada por la gracia. La santidad florece con la ayuda de Dios, donde quiera y en todo lugar. Cada estado de vida lo puede tener, y entonces el encuentro de la voluntad divina y humana provoca la victoria, chispa de la caridad. Algunos agiógrafos torpes frecuentemente mortifican el elemento humano. Esto es cuando ellos dejan que todo caiga como un impedimento enojoso, que nuble el esplendor del verdadero héroe. Es un consuelo el saber que los santos no nacieron santos y que también fueron criaturas como nosotros, alimentados con el mismo alimento, cuidados con los mismos medios, calentados y refrescados por el mismo verano e invierno, y lucharon para resolver los mismos problemas humanos de tentación y pecado que nos han asaltado también a nosotros.
Con frecuencia las personas iban a San Giovanni Rotondo esperando encontrar un gran hombre y se llevaban una desilusión. Al ver al Padre Pío por primera vez, un escritor dijo que él era el santo menos probable que pudiera imaginarse. De hecho, dijo: este hombre lleva consigo las 5 llagas de Jesucristo en su cuerpo, heridas que aparecieron en su cuerpo hace muchísimo tiempo después de un breve éxtasis. Ni siquiera parece darse cuenta que las tiene, o por lo menos él considera que son asuntos personales, los cuales la gente no debería ni siquiera mirar. Si fuera posible, si quiere encontrar un indicio de vanidad en los santos, esto ciertamente nunca aparecerá en el Padre Pío. Por el contrario, lo que exalta e ilumina sus días cotidianos es su dedicación a los demás, su pasión por los problemas concretos de los hombres, el trabajar por el bien de los vivos y de los difuntos, especialmente por aquellos que sufren, es su única misión. Vino a mi memoria el impresionante testimonio de Fray Modestino, el hermano portero del convento. Y aquí, queridos amigos, quiero relatarles un testimonio. Mi primera visita a San Giovanni Rotondo fue en 1996, la segunda fue en 1997, y sin saberlo, tuve contacto con Fray Modestino. Fray Modestino era un fraile que aproximadamente a la 1 de la tarde, en la sacristía de la iglesia, daba la bendición a los fieles que se acercaban a la sacristía, como lo hacía el Padre Pío. Para mí era la segunda vez que iba a San Giovanni Rotondo y ya. Pero mi esposa y 2 amigas más querían recibir la bendición del fraile que daba la bendición como la daba el Padre Pío. Cuando sale este fraile, un fraile pequeño, me señala a mí y me pide que lo acompañe a su celda. Subimos al 4º piso, me abre su celda y me dice: coja todos los libros escritos sobre el Padre Pío que usted encuentre aquí. Yo le dije: voy a tomar los libros que están en español. Me dice: sí, coja lo que usted quiera. Yo decía: ¿cómo de Italia a Ecuador trasladar tantos libros por el tema equipaje? Pero bajé unos libros que fueron con los que iniciamos estos audios en el año 2001. Y la cosa no quedó ahí. Luego de que vio que yo cogí unos libros, me llevó al subsuelo 1, donde estaba la imprenta, y le dijo a la encargada: entréguenle todo lo que este señor quiera. Y yo digo en broma ahora, si hoy me dirían eso, me les llevaba la imprenta entera para entregársela a ustedes. Pero son los tiempos. Yo cogí cosas, las traje acá a Ecuador y las guardé. Y en el año 2001, con esos libros pudimos sacar los primeros audios para compartir con ustedes la vida de este santo espectacular. Realmente son acciones que a medida que pasa el tiempo, uno va viendo cómo la mano del Padre Pío sobre este siervo inútil que hace lo que tiene que hacer han sido fuertes y marcadas. Por eso les pido a todos ustedes que recen por mí, porque necesito sus oraciones para seguir siendo el burro que lleva el mensaje del Padre Pío.
Vino a mi memoria entonces el impresionante testimonio de Fray Modestino, el hermano portero del convento. Con qué emoción, sintiéndose depositario de incalculables tesoros, recibió un día este humilde fraile, que hacía honor a su nombre de pila, la llave de la celda del Padre Pío y la de su archivo personal de manos del entonces superior, Fray Pellegrino Funicelli, para que pusiese todo en orden tras la muerte del estigmatizado. Relataba Fray Modestino con todo lujo de detalles cómo empezó a trasladar la ropa del Padre Pío a su celda, envolviendo con mimo cada prenda para preservarla de la acción perniciosa de la polilla, certificando a continuación su autenticidad y clasificándola por último con un número de referencia. Así lo hizo primero con los ornamentos y objetos sagrados empleados por el Padre Pío durante la misa, ocupándose después de su vestimenta personal, las lanas sagradas de los hábitos, de la capa, de las bufandas, que habían abrigado su garganta en los gélidos inviernos de la región del Gárgamo. Y de repente cayó en la cuenta, estremecido, de que pasaban por sus manos las pruebas tangibles del inmenso sufrimiento de aquel santo, su martirio diario, crucificado de amor como Jesús, que le hizo exclamar: sangre, sangre, sangre por todas partes. Reparó incluso en la presencia de pequeñas costras en los incontables lienzos que habían taponado las hemorragias de las heridas del costado, y observó también las huellas sanguinolentas de los estigmas en los guantes blancos usados por el Padre Pío para lavarse la cara, y en sus calcetines también. La emoción de Fray Modestino alcanzó su cenit al desdoblar 2 pañuelos empapados en sangre con los que el Padre Pío se había enjugado sus lágrimas. Desplegó luego otros 3 pañuelos encarnados también, corroborando que en su caso habían absorbido el sudor de la frente. Junto a esas prendas figuraba una declaración jurada del padre Onorato Marcucci, fechada el 6 de mayo de 1955, dando fe de cómo él mismo había utilizado aquellos 5 pañuelos para limpiarle la frente y la cara al Padre Pío, comprobando que tanto el sudor como sus lágrimas eran de sangre. Con razón, aseguraba el Padre Pío, que su existencia estaba asociada a la pasión de Cristo, reviviendo así cada día el mismo ofertorio que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero hubo otra prenda que volvió a estremecer al fraile en cuanto leyó su correspondiente declaración de autenticidad, datada el Viernes Santo de 1921, que la definía como la camisa de la flagelación. Era de lino, remendada con mangas largas. Debió de envolver el cuerpo del Padre Pío hasta las rodillas. Fray Modestino la trató con el mismo exquisito celo que a las restantes, desdoblándola muy despacio hasta comprobar con horror aquella sinfonía roja de sufrimiento. Manchas coloradas por doquier, de sudor ceroso, más intensas en la zona dorsal izquierda que llegaban a la altura de los riñones. Posó la camisa sobre la cama y rompió a llorar clamando: no soy digno. Mi Padre Pío flagelado, torturado como mi Señor. Solo entonces comprendió de verdad la confidencia que le hizo el Padre Pío una mañana de mayo de 1947. Estamos juntos en el coro ante el mismo crucifijo donde había recibido los estigmas casi 30 años atrás, y le dijo: hijo mío, mi vida es un continuo martirio. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.